Bueno, cuando estés viendo este vídeo, estaré de vacaciones. ¡Oh, qué ilusión! En un lugar fresquito. Pero, como yo no falto aquí a mi cita de los viernes a las 4, pues estoy grabando este vídeo con antelación para que lo tengáis. Y es una cosa de la que me apetecía hablar y he dicho, pues ahora, ¿por qué? Pero antes de empezar con el vídeo, decir que estamos bastante cerca de los 5000 suscriptores. ¡Bien! Y el año pasado, en junio, cuando llegué a los 1000, hice un vídeo de preguntas y respuestas. Entonces he pensado en hacer, cuando lleguemos a los 5000, un vídeo respondiendo comentarios, que es parecido a preguntas y respuestas, pero bueno. Mi idea es revisar todos los vídeos desde ese vídeo de preguntas y respuestas, los antiguos no puedo, revisar los comentarios y responder a algunos que me parezcan interesantes, que tengan preguntas específicamente. Así que esto lo digo por si queréis aprovechar este vídeo, porque voy a ir revisándolos del más actual al más antiguo, hasta que me canse de leer, porque hay muchísimos comentarios. Así que aprovecha este vídeo para poner tu pregunta o algún comentario que quieras que responda o que meta en ese vídeo. Pero bueno, básicamente preguntas o cuestiones de las que queréis que hable o comente. A ver cómo de largo me queda ese vídeo. Y a ver si los siguientes que celebramos son los 10.000 un año después. Así que no te olvides de estas cosas que dicen los youtubers que yo nunca las digo, que es que si te gusta mi canal, si te gustan mis vídeos, pues comparte, suscríbete, dale a me gusta y dile a la gente a la que le pases mi canal que se suscriba. Dicho esto, hoy quería hablar de un tema interesante que he comentado con muchos de vosotros por privado, a través de Instagram y también con algunas personas con las que trabajo como pedagoga. Ya sabes que ofrezco servicios de orientación vocacional, hábitos y planificación. Y este es un tema que sale mucho. Y es el dedicar más tiempo a la lectura. Y gente a la que le cuesta muchísimo leer, una barbaridad. Creo que ya lo comenté por encima en algún vídeo y salió algún comentario de una persona que decía que le costaba muchísimo leer. Yo te voy a contar hoy en este vídeo cómo superé mi bloqueo lector después de más o menos 27 años de vida. Porque luego me hace mucha gracia cuando yo he visto vídeos en YouTube de superar mi bloqueo lector y a lo mejor lleva un año con el bloqueo lector, un año, y eso significa que se ha leído a lo mejor la mitad de libros de los que suele leer. Mi bloqueo lector ha durado toda mi vida, hasta hace pues un par de años, cuando descubrí mis altas capacidades, básicamente. Pero el caso es que he estado reflexionando mucho sobre ello. ¿Por qué he tenido un bloqueo tan grande con leer? ¿Por qué no me gustaba nada? ¿Por qué me costaba tantísimo? Y tengo una reflexión muy importante que el otro día le transmití a una persona y me dijo, joder, Sandra, la verdad es que tiene mucho sentido lo que dices, y le ayudó mucho como un poco a entender y a validar su propia forma de funcionar y de pensar, ¿no? Una mente caótica, ¿sabes qué te digo? Así que en este vídeo no te voy a dar tips ni nada, te voy a contar mi experiencia personal y te voy a hablar de esta reflexión que tengo al respecto. Te voy a contar un poco mi relación con la lectura desde niña y cómo ha evolucionado hasta la actualidad. Cómo ha mejorado y cómo he leído en los últimos 2 años, pues 20 veces más que en toda mi vida. En fin, una cosa exagerada, la verdad. O sea, es que lo pienso y digo, qué barbaridad. O sea, todo lo que me he perdido estos años sin leer. Vamos a empezar por el principio, mi relación con la lectura cuando yo era niña. Pues bueno, yo cuando era muy pequeña, me gustaba, pues como a muchos niños, coger libros y fingir que leía, cuando todavía no sabía leer. Y empezaba, y hacía como que enseñaba a mis tíos o a mis padres o a mis abuelos, ¿no? Libros de estos de animales. ¿Cómo se llama? Y decían, Pollito, y yo, bien, muy bien, eres muy listo. Entonces la cosa empezó bien, podemos decir. ¿Qué sucede? Que yo cuando recuerdo los intentos de lectura en el colegio era como, meh, como que no me gustaban los libros que me daban para leer. O sea, me gustaban más, por ejemplo, los libros de las asignaturas que los libros de literatura o teatro y esas cosas. Que me costaban la vida leérmelos. Y mira que son más fáciles, entre comillas, pero Y luego, pues bueno, en mi casa había alguna cosilla, pues eso, de teatro, de literatura, porque a mi madre le gustaba, pero sobre todo había mucha novela histórica. Pero no había libros, pues yo qué sé, de divulgación, de no ficción, básicamente. Pero en el colegio es como que cuando se habla de la lectura, está súper relacionada, pues eso, con leer teatro, con leer literatura, leer Rosalía de Castro, que oye, me parece maravilloso y muy importante. La cultura, de hecho ya hablé en otro vídeo en el que hablaba sobre la memoria, la memorización y que está denostada pero al mismo tiempo se le da como demasiada importancia. Y hablé sobre la importancia de
no solo es importante ser inteligente, sino también ser culto. Las dos cosas están bien, en fin, esas cosas. Que sí me parece importante fomentar ese tipo de lectura, pero cuando no te gusta y entiendes desde niña que leer es leer eso solamente y a ti no te gusta, es como, me generaba un rechazo pero enorme. En fin, que me daba muchísima pereza y cuando mandaban leer libros para hacer trabajos o exámenes, yo me metía en internet y buscaba El Rincón del Vago y me leía los resúmenes porque no me apetecía leer esos libros. Cuando eran más de novela, un poco histórica, ahí sí, porque eso siempre como que me ha gustado. Pero tenía como que engancharme mucho un libro para que yo me lo leyera y me lo terminara. Si no, me resultaba absolutamente tedioso y no era capaz de terminarme un libro que no me enganchara. O sea, es que no podía. Cuando hay gente que a lo mejor es capaz de leerse un libro y decir, no me ha gustado demasiado. Yo si un libro no me está gustando demasiado, es que no soy incapaz de terminarlo. O sea, es que no puedo continuar. O sea, es que leo una página y pienso, Dios mío, estoy perdiendo el tiempo. Y lo intento y me esfuerzo, pero te lo juro, es que voy como que me leo un párrafo y me cuesta la vida. Entonces, claro, cuando yo me leía una novela, que de nuevo vuelvo a repetir, es como que leer lo tenía súper asociado a leer novela. Y punto. Con mucho teatro o literatura. Pero era como que, claro, en comparación, pues teatro, literatura, poesía o novela, pues me gustaba más la novela, entonces yo leía novela. Pero como cogiese una y no me estuviese enganchando, o sea, es que me podía tirar 8 meses leyendo la misma página, intentando terminar esa novela y no empezándome otra. Porque esta es la cosa, que es a lo que yo voy. Hasta que no terminaba uno, no me podía empezar otro. Porque claro, como nos venden esto de lo que empiezas lo tienes que terminar. Bueno, o no, ¿no? O sea, normalicemos dejar algunas cosas a medias, que no pasa nada tampoco. Hubo una novela bastante tocha que me leí en bachillerato, que me enganchó muchísimo y cuando la terminé dije, me siento vacía, esto no me gusta. Era Dime quién soy de Julia Navarro, o sea que me encantó. Me acuerdo que la profesora de historia nos dio a elegir entre ese libro y otro que era mucho más corto. La gente eligió el corto y yo, como me gustaba mucho esa profesora y esa asignatura, me leí el tocho en plan de esta profesora y esta asignatura lo merecen. Me encantó, pero me dejó absolutamente vacía y desde ahí dije, no quiero leer más novela histórica porque es que yo ahora tengo un vacío existencial que es que no me soporto. En fin, que hasta aquí, hasta este punto, hasta bachillerato, mis lecturas de novela histórica no sé qué, yo lo que veo es, sobre todo, falta de variedad y el asociar la lectura solamente, pues eso, a la novela, al teatro, a la poesía, que es maravilloso y estupendo. Pero es que también existe la no ficción y también se puede leer divulgación. Pero eso era como que no se contemplaba. O sea, en mi contexto no era algo que sucediera, en mi casa no se hacían ese tipo de lecturas, pues no sé, pues yo era como, es que si esto es leer, no me apetece. Y luego estaba el tema de la obsesión de si empiezas un libro lo tienes que terminar y hasta que no termines ese no puedes empezar el siguiente. Total, que luego en el resto de mi etapa adulta hasta que terminó mi bloqueo lector, cuando más solía leer era en verano, que por eso estoy haciendo este vídeo ahora, porque aprovechaba el hecho de no tener obligaciones para leer. Y ahí era cuando más leía. O sea, los 3 o 4 libros al año que me leía, que siempre eran novelas, menos leía en verano. A no ser que me atascara con uno, que entonces me quedaba leyendo en bucle la misma página, empezando la misma página cada semana, porque no era capaz de engancharme y no me estaba gustando lo que estaba leyendo. Y como hasta que no terminase ese no podía empezar otro, pues no empezaba otro. Y a lo mejor pasaba 1 año y medio y no había leído nada porque no había terminado el libro anterior. ¿Cuándo llegó mi cambio? ¿Cuándo desapareció mi bloqueo lector? Cuando descubrí que tenía altas capacidades. ¿Y qué tendrá que ver esto? Dirás, pues absolutamente nada. Porque podría no haber descubierto eso, podría simplemente haber ido a terapia y haber superado la crisis existencial en la que estaba sumida, entenderme a mí misma, entender que a lo mejor ese no era el tipo de lectura que me gustaba y entender que no pasa nada por estar leyendo varios libros a la vez, que ese es el truco y la reflexión que vengo a traeros. O sea, yo tenía un bloqueo muy grande en general, en plan, como de toda mi vida, ¿no? Como que yo me remonto ahora que lo veo como con perspectiva y pienso, es que llevo toda mi vida exactamente desde que era pequeña sin saber quién soy, con un autoconcepto fragmentado y una incoherencia conmigo misma de no entenderme. ¿Por qué no me entendía? Pues porque yo siempre he sido en mi mente una mente caótica, ¿vale? O sea,
mi cabeza es un caos. Y eso me ha llevado de alguna manera desde muy pequeñita a ser súper perfeccionista. Y se me ha validado siempre por ello. Es que Sandra es muy perfeccionista, es que Sandra es muy organizada, es que lo tiene todo súper estructurado. Lo estructuro todo porque me obsesiono, porque mi cabeza es un desastre. Y aquí es donde viene la reflexión. Y es que me he dado cuenta de que a muchas personas que son mentalmente caóticas les sucede esto mismo, que desde fuera se les ve como personas súper ordenadas y súper organizadas. Porque se han obligado a ser de esa manera, porque siempre ese caos que han tenido en la cabeza se ha visto como algo negativo o como que ha tenido una connotación negativa, ya sea por aprendizaje o porque te lo hayan dicho. En fin, que también además todo empezó cuando descubrí mis altas capacidades porque empecé a leer un montón de libros de altas capacidades. Y entonces ahí empecé a leer no ficción y a descubrir la lectura sobre divulgación, básicamente, ¿no? Y me di cuenta de que me encantaba aprender de esa manera. Yo, desde que empecé a estudiar, yo estudié pedagogía, siempre he leído mucho, pues, artículos científicos, tal, no sé qué, no sé cuántos, así como un poco por encima, he hecho cursos, tal, no sé qué, entonces al final las lecturas divulgativas, por así decirlo, eran más como una obligación y no las veía tanto como ocio o aprendizaje personal, que es como empecé a verlas después, cuando superé mi bloqueo lector. Y entonces, como que ahí se me abrió un mundo de un montón de libros que me llevaban a otros libros y a otros libros y a otros libros, y entonces me encontraba leyéndome un libro y queriendo comprarme otros 3 más. Claro, esto siempre desde fuera como que se nos inculca, o por lo menos esa es mi percepción, ya os digo que esto pueden ser aprendizajes de un poco lo que ves en el entorno que es normal, o de los mensajes que se transmiten. Es que si empiezas un libro, tienes que terminarlo. Es que no puedes hacer varias cosas a la vez. Que a la hora, por ejemplo, de hacer una tarea, pues es verdad que la multitarea y el hacer varias cosas a la vez, pues no es beneficioso para nadie, aunque tiendas a ello. Ya he hablado de ello también en otro vídeo. Pero en lo que a la lectura se refiere, no es ninguna locura y es bastante interesante estar leyéndote varios libros a la vez, porque cada uno te aporta cosas muy diferentes, y si eres una persona que conecta conceptos distintos, o sea, ¿qué hay de malo en leer varios libros a la vez? Y eso es lo que a mí me ha hecho superar mi bloqueo lector y leer muchísimo más. Que yo ahora mismo tengo 4 libros a medias y 2 nuevos que me he comprado, que también empezaré a leer. Bueno, y otro libro a medias que suelo leer por la noche. Todos son de divulgación o, bueno, alguno de autoayuda, de psicología, que ese es el que suelo leer por la noche. Pero también tengo un par de novelas a medias, que eso me sigue costando más. Pero el caso es que hay días en los que me estoy leyendo un libro, pero a lo mejor al día siguiente me apetece leer otro de los 4 que tengo a medias, y quieras que no, acabas conectando conceptos, haces inferencias, relacionas lecturas que a lo mejor no son del mismo tipo de divulgación. No sé, como que creo que es súper interesante y te ayuda mucho a abrir la perspectiva y a conocer y a entender cosas de una manera diferente. Y eso a mí me parece maravilloso. Y a mí de verdad que es una de las cosas que más me ha ayudado a superar mi bloqueo lector. El entender, primero, que si un libro me está costando leerlo, no pasa nada si lo dejo a medias. Y segundo, que puedo estar leyéndome 2, 3, 4 libros a la vez y no pasa nada, porque en cada momento me va a apetecer leer una cosa diferente. Y si el libro de verdad me está gustando, lo acabo terminando. Aunque tarde más porque me estoy leyendo varios a la vez. Pero durante esa lectura yo voy aprendiendo, yo voy reflexionando. No tienes que leerte un libro en 2 semanas. O sea, puedes tener un libro y estar leyéndotelo durante 6 meses junto con otros 3 o 4 libros más, e ir renovando, vas terminando uno, vas metiendo otro, y durante ese tiempo vas aprendiendo, vas conectando conceptos, y me parece maravilloso. Y yo hasta ahora, hasta este momento en el que yo empecé a leer no ficción, no me había dado cuenta de esto, de lo interesante que es también este tipo de lectura y leer de esta manera. Y por otra parte, el asunto de todo lo que empiezas lo tienes que terminar, para las personas que somos ultra perfeccionistas, que somos mentes caóticas, pero que nos hemos obligado a ser como súper organizados, súper ordenados, de hacer las cosas bien. Este mensaje nos hace mucho daño, personalmente lo creo, a mí me ha hecho daño, por varios motivos. El primero, porque genera muchísima culpa para los que no son así, para los que son obsesivos pero dejan las cosas a medias, y creo que genera mucha culpa. Y sí, es verdad, pues que hay gente que a lo mejor necesita el ejercicio contrario, y es aprender a terminar las cosas antes de empezar la siguiente. Pero para quienes ya somos así y nos obsesionamos con ser así, muchas veces pasamos por encima de nuestra salud mental porque es que esto tengo que terminarlo porque lo he empezado y me he comprometido, y entonces sufrimos y nos flagelamos
y nos angustiamos y muchas veces eso puede ser un inconveniente. Yo me he visto muchas veces al borde de un ataque de ansiedad para terminar algo porque yo me había propuesto que lo tenía que terminar, cuando a veces puedes no terminar las cosas y no pasa nada. Puedes empezar, me lo invento, una carrera universitaria y dejarla a medias. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Aunque es cierto que a lo mejor pues cuando eres joven y tal, pues tienes que obligarte un poco más, o a nivel de educación es interesante el decir, oye, si tú te comprometes, tienes que continuar con lo que te has comprometido. Pero cuando ya somos adultos y somos responsables, no pasa nada porque no termines algo. Es que no pasa absolutamente nada. El mundo va a seguir girando igual y tú vas a estar bien. En fin, que con respecto a lo que al bloqueo lector se refiere, ya no me obsesiono con no terminar un libro, con dejar a medias un libro que pensaba que me iba a gustar muchísimo y de repente me está costando más. No me obsesiono ni mucho menos con terminar un libro para empezar el siguiente. O sea, me leo varios libros a la vez y es algo que me encanta. Y a pesar de estar leyéndome 4 libros a la vez, si surge otro que diga, este me gusta muchísimo y me encantaría leerlo, pues voy y me lo compro y lo dejo ahí, aunque no me lo empiece a leer hasta dentro de 4 meses. Que por cierto, aquí una cosa que el otro día me di cuenta, y es que a mí me gusta mucho ir a las librerías, concretamente a la Casa del Libro de Gran Vía en Madrid, a ver los libros que me quiero comprar. O sea, a no ser que haya un libro que yo diga 100% me lo quiero comprar, porque lo he visto, alguien me lo ha enseñado, aunque me lo pueda comprar por internet, yo prefiero siempre ir a la librería, verlo allí in situ, abrirlo, ver las páginas y sentir esa emoción de decir, ¡ah! ¿Cuántas cosas me va a enseñar y cuánto voy a aprender? ¿A alguien más le pasa esto? En fin, que me he dado cuenta de que una de las cosas que me bloqueaba a mí muchísimo era este perfeccionismo extremo, que estaba pues en todas las facetas de mi vida, ¿no? Pero me bloqueaba también concretamente en esto. Y ese perfeccionismo venía de una lucha interna súper fuerte contra ese caos, contra esa mente caótica. Que por otra parte, también es verdad que pienso que como vivimos también en una época pues de redes sociales, etcétera, la atención cada vez está menos focalizada y nos cuesta muchísimo más. Por lo tanto, también es interesante como hacer el ejercicio de tengo que intentar mantenerme más tiempo focalizado, ¿no?, en esta tarea, pero aquí pues me estoy refiriendo pues a estas personas que tenemos ese nivel de compromiso, que tenemos ese nivel de perfeccionismo y que no nos dejamos fluir y no nos dejamos llevar un poco por ese caos mental, que tampoco pasa nada. Ahora, otra cosa que tengo que decir, yo no soy esa persona que se tira 1 hora en la cama leyendo. Yo leo como mucho 30 minutos, 40 minutos seguidos y cada mucho. O sea, lo más normal es que me tire a lo mejor 20-30 minutitos leyendo. Lo digo para quienes sois esas personas que estáis pensando, madre mía, yo no soy capaz de estar dedicándome a la lectura durante 1 hora quieta, así sentada. O sea, yo soy una persona de sobreexcitabilidad motora por 1000, ¿vale? Soy muy hiperactiva físicamente y no aguanto mucho rato leyendo, porque leyendo obviamente no puedes estar haciendo ejercicio, no puedes estar moviéndote, tienes que estar o sentada o tumbada. Entonces es una cosa, una posición en la que yo aguanto muy poco. Entonces, bueno, que sepáis simplemente que se puede superar el bloqueo lector y leer varios libros a la vez sin necesidad de tener que leer 2 horas al día tumbado en tu cama. Que no pasa nada, que si te cuesta prestar atención, pues eso. Yo creo que es un poco el dejarse un poco fluir, go with the flow, y empezar a ver esta característica que muchos hemos visto como una losa, que es el ser caóticos, el que tu mente vaya a 1000 por hora, dejar de controlar eso obsesivamente y verlo como una virtud, como eso que nos permite pues conectar diferentes ideas de diferentes áreas del conocimiento incluso. En fin, pues esto es mi experiencia, esto es como yo he superado mi bloqueo lector. Me siento como si hubiera de repente digievolucionado, ¿no?, en una especie... O sea, yo me siento como si mi vida fuese un videojuego y me hubiese pasado la pantalla más chunga de todas, de todo el videojuego entero, me la acabase de pasar, ¿vale? Hubiese trascendido a otra cosa que lo flipas, o sea, esa parte del videojuego, yo no soy de videojuegos, pero bueno, esas partes que dices que es que nadie se pasa, que nadie es capaz de pasar de ahí, que tienes que llamar a un amigo. Yo videojuegos no, pero yo jugaba a la Game Boy y le tuve que pedir a mi madre que me pasara una prueba del juego de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, porque es que no era capaz yo de pasármela. Pues esa prueba, o sea, es como si en este punto de mi vida me hubiese pasado la prueba más tocha y es como, es que ahora todo va a ser mucho más fácil. Luego nunca se sabe, que soy muy joven, la vida pega muchos palos. En fin, que si te pasa esto de obsesionarte, de que tienes que terminar un libro antes de empezar el siguiente, o que no te compras libros hasta que no te leas los que tienes, pues si este es tu caso, te animo a que cambies el chip. Si alguien tiene el caso totalmente contrario, pues que nos lo cuente en comentarios. Que espero que te sirva esto y si no, pues oye, no pasa nada. Todo es probar en esta vida. Pero sobre todo una cosa muy importante que creo que no lo he dicho en todo el vídeo es
¿Qué tipo de lectura te gusta? Hay muchísimos tipos de lectura, que eso es otra de las cosas que a mí me ha bloqueado desde pequeña, que creo que esa reflexión no la he hecho, pero bueno, se ha entendido. Que he abierto mi mente es que a lo mejor a mí me gusta otro tipo de lectura, que no es la que me están enseñando en el colegio o la que veo que se lee en mi casa. Pues eso también es muy importante, encontrar el tipo de lectura que a ti te gusta. Tengo que decir que quiero aprovechar el verano para terminar de leer las 2 novelas que tengo a medias. Porque, aunque mi bloqueo lector se haya superado leyendo divulgación y no ficción, sí que me gusta pues mantener esa cosita de leer novela. He leído algo de teatro por aquello de estar en clases de interpretación, también es algo que me cuesta, pero lo estoy incorporando. Pues eso, que feliz verano, deja en comentarios tus preguntas para este vídeo de los 5000 seguidores y nos vemos la semana que viene.